Hola, buenos días. Mi nombre es Edgar Pérez, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Mochi de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le voy a hablar un poco acerca de mi proyecto de investigación titulado Sistema Distribuido Multiagente para Identificación de Personas por medio de huellas dactilares, el cual está suscrito al área de participación de sistemas computacionales. El objetivo general del proyecto fue desarrollar un sistema biométrico distribuido utilizando agentes software para la identificación de personas a gran escala por medio de huellas dactilares que proporcione tiempos de respuesta cortos y alta precisión. A manera de introducción, como podemos ver, la seguridad se ubica en la segunda posición dentro de las necesidades del hombre de acuerdo con la pirámide de Maslow. En este nivel se encuentra, entre otros, la necesidad de proteger bienes y activos como casas, dinero, vehículos y recintos, así como la necesidad de identificar personas para diversos propósitos, como por ejemplo control de accesos a recintos protegidos. En este sentido, diversos enfoques de reconocimiento de personas han surgido, como aquellos basados en llaves en los cuales la identificación de la persona se logra por medio de algo que la persona posee, por ejemplo, una credencial oficial. Los basados en conocimiento, en los cuales la identificación de la persona se logra por medio de algo que la persona conoce, como por ejemplo contraseñas y la respuesta a preguntas secretas. Sin embargo, estos enfoques tradicionales encierran ciertas debilidades. Por ejemplo, los basados en llave, la llave puede ser robada o puede ser extraviada, mientras que en los enfoques basados en conocimiento, la contraseña puede ser adivinada o puede ser compartida. Es por ello que han surgido otros enfoques que vienen a solventar estas debilidades, como son los enfoques basados en biometría, los cuales podemos clasificar en dos grandes grupos. En el primero se encuentran los fisiológicos, que consisten en la medición de una parte específica de la estructura o de la forma de una parte del cuerpo de una persona, como por ejemplo la huella dactilar, el iris, el rostro, entre otros. Y por otro lado tenemos los de comportamiento, que están más interesados en cómo la gente hace algo en lugar de solo medir una parte del cuerpo, por ejemplo la escritura a mano, la voz, el modo de andar, entre otros. La identificación de personas consiste en la comparación de 1 a n, es decir, de 1 a muchos, donde la huella digital de la persona se compara contra todas las plantillas biométricas que están almacenadas en la base de datos, con el fin de determinar quién es la persona. Esto implica que entre mayor sea el número de plantillas almacenadas en la base de datos, más lento será el proceso de comparación. Algunos algoritmos contrarrestan esta lentitud moviendo las plantillas a la memoria principal de la computadora en la cual hacen la comparación. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica, el consumo de memoria RAM al cargar esos datos biométricos en ella es directamente proporcional al número de plantillas que son colocados en ella. Por ejemplo, tenemos que colocar 1 millón de plantillas biométricas en la memoria consume 1 giga de memoria RAM. Colocar 10 millones haríamos un consumo de 10 gigas aproximadamente. Y si hiciéramos una aplicación de gran escala, por ejemplo en el orden de los 100 millones de huellas dactilares, estaríamos consumiendo 100 gigas de memoria RAM. Es por ello que surge la propuesta de diseñar un sistema distribuido que realice este proceso de comparación de forma paralela en diferentes computadoras conectadas en red. Como justificación tenemos que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que a partir del 2 de julio del 2012 empezó a tomar las 10 huellas dactilares de los usuarios con el objetivo de incrementar la precisión en el proceso de identificación, considerando que el 15 de febrero del 2015 se contaba con más de 86 millones de registros ciudadanos. Si esto lo multiplicamos por 10 plantillas biométricas para cada uno de los usuarios, obtendremos una base de datos de más de 862 millones de plantillas biométricas, por lo cual estamos frente a una aplicación de identificación a gran escala. Por lo tanto, consideramos que este proyecto es de suma importancia.
De esta manera, el sistema propuesto está basado en una arquitectura distribuida, la cual permite distribuir la carga de trabajo para el proceso de identificación por medio de agentes. Para ello se ha utilizado la plataforma Jade, que es una plataforma software para el desarrollo de agentes implementada en Java y consiste en un conjunto de contenedores interconectados entre sí y que pueden ser alojados en diferentes nodos de una red. Dentro de esta plataforma existe un contenedor principal que aloja dos agentes auxiliares, el DF, que permite registrar los servicios de los demás agentes, y el agente AMS, que permite administrar al resto de agentes. Así, el sistema propuesto consiste por un lado en un agente cliente con el que interactúa el usuario y un agente servidor que realiza el proceso de identificación, el cual se ejecuta en diversos nodos de un clúster de servidores dentro de la plataforma Jade. Como podemos observar en la imagen, el clúster de servidores consiste en diferentes nodos en los cuales cada uno de los nodos contiene un fragmento de la base de datos en el que se encuentran almacenadas las plantillas biométricas. Cada nodo servidor tiene un contenedor Jade dentro del cual se encuentra el agente servidor, que es el que realiza el proceso de identificación. Por otro lado, en el nodo cliente se tiene conectado el dispositivo biométrico, que es el que captura la huella dactilar del usuario, y una vez que el usuario captura su huella dactilar, el agente cliente hace la solicitud a los diferentes agentes servidores que están en el clúster servidor para solicitar la identificación de dicho usuario. Una vez que uno de los agentes servidores encuentra al usuario dentro del fragmento de la base de datos que él tiene, devuelve la identificación correspondiente al usuario. En dado caso de que ninguno de los agentes encuentre el usuario dentro de su fragmento de base de datos, se le notifica al usuario de que no fue localizado. Una vez desarrollado el sistema distribuido, se procedió a realizar diferentes pruebas. Para ello se probó con una base de datos de 10.000 plantillas biométricas distribuidas en un servidor clúster de 10 nodos, en los que se instaló un fragmento de la base de datos con 1.000 plantillas biométricas cada uno. Se eligió una muestra de 370 plantillas para medir el tiempo de respuesta y la precisión del sistema en el proceso de identificación. Para calcular el tiempo de respuesta, simplemente se mide el tiempo en segundos que le toma el sistema en dar una respuesta al solicitarle una identificación, tomando en cuenta la latencia de red. Por otra parte, para medir la precisión del sistema, se calcula primeramente la tasa de falso rechazo, que consiste en la probabilidad de que una persona autorizada, es decir, un usuario genuino, sea rechazado. Para ello se hace uso de las siguientes fórmulas. Primeramente se calcula la tasa de falso rechazo para n usuarios, es decir, para cada uno de los usuarios, de la siguiente manera: se divide el número de intentos rechazados entre el número total de intentos realizados por la persona. Por ejemplo, si un usuario autorizado realiza 10 intentos de identificación y uno de ellos es rechazado, entonces la tasa de falso rechazo es de 1 sobre 100. Así, para calcular la tasa de falso rechazo a nivel global, se multiplica 1 sobre n por la sumatoria de la tasa de falso rechazo de todos los usuarios. Por otra parte, se calcula la tasa de falsa aceptación, que consiste en la probabilidad de que una persona no autorizada, es decir, un impostor, sea aceptado por el sistema. Para ello se utilizan las siguientes fórmulas. La tasa de falsa aceptación para n usuarios se calcula dividiendo el número de intentos autorizados entre el número total de intentos realizados por la persona. Por ejemplo, si una persona impostora hace 10 intentos de acceso al sistema, de los cuales uno de ellos es aceptado, entonces la tasa de falsa aceptación es de 1 sobre 100. De igual manera, el cálculo de la tasa de falsa aceptación a nivel global se obtiene multiplicando 1 sobre n por la sumatoria de la tasa de falsa aceptación para todos los usuarios.
De acuerdo con el primer experimento en el que se midió el tiempo de respuesta, se obtuvieron los resultados visualizados en la gráfica superior, en el que se observa que de la muestra de 370 usuarios, el 57% fue identificado entre 3 y 4 segundos, mientras que el 37.30% fue identificado entre 4 y 7 segundos y solo el 5.68% fue identificado entre 7 o más segundos. En cuanto a la percepción de los usuarios sobre la velocidad del tiempo de respuesta, el 91.62% de los usuarios que utilizaron el sistema lo percibieron como muy rápido, mientras que el 7.57% lo percibió como rápido y solo el 0.81% lo percibió como regular. Por otra parte, de acuerdo con el segundo experimento en el que se midió la precisión del sistema, se obtuvo por un lado la tasa de falso rechazo del 0.0124%, dado que 98.76% de los intentos de accesos por personas autorizadas fue aceptado y solo el 1.24% fue rechazado, por lo que el 97.30% de dichos usuarios percibieron al sistema como muy preciso, mientras que el 1.62% lo percibió como preciso y solo el 1.08% como regular. Finalmente, se obtuvo una tasa de falso rechazo del 0.0013% debido a que el 99.86% de los intentos de acceso por impostores fueron rechazados y solo el 0.14% fue aceptado. De esta manera, el 98.92% de los usuarios impostores calificaron al sistema como muy preciso, mientras que el 0.81% lo calificó como preciso y solo el 0.27% lo calificó como regular. Por último, con base en los resultados obtenidos en el primer experimento, se concluye que la arquitectura distribuida propuesta para la identificación de personas a gran escala resultó ser una buena opción, ya que los tiempos de respuesta fueron aceptables. Por otro lado, con base en los resultados arrojados por el segundo experimento, se concluye que la arquitectura propuesta no pone en riesgo la precisión del sistema, ya que las tasas de falso rechazo y falsa aceptación fueron aceptables.